Listo, entonces la iniciamos ya. Listo, sí señor. Déjeme ahí pues para que quede en la grabación. Muy buenos días muchachos. Estamos pues, acá reunidos para una de las presentaciones de los proyectos que estamos comenzando en el semillero de investigación en modelación numérica. Y este es un proyecto sobre, pues asociado al área de geotecnia, todo alrededor de una creación de una base de datos y ya pues Leonardo les va a explicar bien en qué consiste, junto con Daniel, no sé si los dos van a hablar. Bueno, entonces, pues muchachos, adelante. Listo, profesor, muchas gracias. Bueno, entonces, como decía el profesor, la intención de esta presentación es hablar de o mostrarles cómo se hace la gestión de la información en geotecnia de manera convencional y cómo nosotros podríamos mejorarla con este proyecto. Entonces, en este momento en el semillero estamos trabajando dos personas en este proyecto, Leonardo Mateus, que soy yo, y Daniel Vivas, que va a presentar en unos momentos. Y bueno, yo me presento, mi nombre es Leonardo Mateus, soy ingeniero civil de la Universidad Nacional, egresado hace 4 años y ya finalizando una maestría en geotecnia. Bueno, les cuento rápidamente en qué ha sido mi experiencia, digamos, por qué nació la idea de este proyecto. Entonces, como les comento, digamos que toda mi experiencia tiene que ver con geotecnia y también hace un par de años trabajo en el servicio geológico en el área de amenaza sísmica. Entonces me di cuenta la manera en la que ellos gestionan la información, porque digamos para el caso de la localización de un sismo, que tienen que tener una localización en minutos y tienen que gestionar muchísima información para llegar a ese objetivo. Entonces, digamos que contrastando con el manejo de información que hacemos nosotros en geotecnia, digamos que puede encontrar algunas cosas que pueden ser útiles para, pues, para nuestro trabajo. Entonces, la presentación o como se hizo la convocatoria se llama Aplicación de Monitoreo en Tiempo Real para Geotecnia, que ese sería el objetivo último del proyecto. Entonces, el contenido, rápidamente vamos a ver cuáles son los objetivos de una exploración geotécnica, por qué es necesaria una buena gestión de esta información, de qué información tenemos cuando se hace una exploración, cómo se hace el manejo normalmente en las empresas en Colombia y cuál es la propuesta de este proyecto. Yo les voy a hacer la primera parte de la presentación, voy a mostrar, digamos que el contexto de, del proyecto y Daniel ya nos va a mostrar qué se ha realizado en cuanto a términos de programación. Entonces, el objetivo de la exploración geotécnica es es establecer cómo se están distribuyendo los materiales espacialmente en un sitio de interés y qué propiedades geomecánicas tienen esos materiales. También es importante reconocer y saber en dónde cuál es el régimen hidrológico del sitio, pues para determinar cómo se comporta el agua. En geotecnia es fundamental pues el tema del agua. Entonces, como les decía, el objetivo de un plan de exploración es llegar a un perfil geotécnico como este. Entonces, acá es un perfil geotécnico en 2 dimensiones, llegando aquí a Bogotá, y entonces vemos espesores, vemos materiales y vemos, bueno, y propiedades. El objetivo de ese perfil en este caso particular es para hacer modelos de respuesta dinámica, que es poner un sismo y saber cómo se va a comportar el suelo teniendo en cuenta ese sismo. ¿Por qué es importante hacer una buena gestión de la información? Entonces, eh, yo creo que esta gráfica resume eso y es, en el eje Y estamos viendo cuáles son los sobrecostos en construcción y en el eje X estamos viendo lo que se invirtió en el plan de exploración geotécnica. Entonces, es sencillo de interpretar. Entonces, cuando se invierte mucho, cerca del 10% en exploración geotécnica, pues los sobrecostos van a ser menores.
Sí, si se invierte poco, es muy probable que se tengan sobrecostos grandes, entonces pues ya las personas que toman las decisiones en términos de riesgo, pues decidirán cuál será el porcentaje más razonable para que no se tengan esos sobrecostos en construcción. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en geotecnia cuando vamos a hacer un diseño? Entonces, nosotros hacemos un plan de exploración en donde ubicamos espacialmente perforaciones, decimos las profundidades y decimos a qué muestras de esos sondeos les vamos a hacer ensayos, ya vamos a mirar más adelante. Entonces, ¿qué información nosotros sacamos cuando hacemos una exploración? Entonces, por un lado tenemos los métodos convencionales, que es ir a llevar una máquina y hacer un hueco a una profundidad definida y sacar muestras. Por otro lado, hay métodos no convencionales, como los ensayos de SCPT, en donde uno está hincando un cono y no saca muestras, pero está sacando información, en este caso cada 2 centímetros, de algunos parámetros que ya veremos. Entonces, como les decía, entonces hay exploraciones convencionales en donde van y se sacan muestras. Y esas muestras pues tienen cualidades, se les toman fotos, se les hace una descripción y se les hacen ensayos de laboratorio. Acá ya empezamos a ver, digamos, cómo debería ser la gestión de esa información. Entonces, en resumen, se hace un sondeo y a esos sondeos se les extrae muestras y esas muestras pues están asociadas a un sondeo, están identificadas, tienen una fotografía, se les hace una descripción y tienen muchos ensayos de laboratorio. Y así pasa con muchas muestras, es decir, después de 2 o 3 sondeos ya la información se vuelve un poco difícil de manejar. Entonces, una de las propuestas que se tienen en el semillero, en este proyecto, no es que la información se organice en tablas, sino se organice en archivos JSON. Parece que esta es la manera natural de hacer la gestión de información de este tipo de datos. Y no convencionales, lo que les comentaba, entonces hay ensayos que son SCPTU, se está eh, hundiendo un cono y se miden tres parámetros, en este caso la resistencia a la punta en el fuste y la presión de poros, y se tienen cada 2 centímetros. El manejo de esta información son archivos independientes. Ahora, ¿cómo se hace el manejo convencional? Con toda esa información que sacamos cuando vamos a campo, entonces, inicialmente, pues se lleva la máquina, el ingeniero diseñador definió que ese es el punto en donde se va a sacar las muestras y una profundidad. Entonces, se hacen informes de campo y a cada muestra se le toma una foto y se le hace una descripción. Los informes de campo tienen descripciones, tienen profundidades. Si se hacen ensayos de campo como el SPT, se cuenta pues el número de golpes. Si se hacen veletas, bueno, el ensayo se describe también la posición del nivel freático y a estas muestras se les hace ensayos de laboratorio. Entonces, la gestión de la información, cómo se hace en estos momentos o cómo se entrega esa información por parte del que explora al diseñador. Entonces, normalmente lo que se entregan son fotos y archivos PDF y una tabla resumen en Excel. Sin embargo, esto no resulta ser práctico para un diseño, porque el ingeniero diseñador tiene que poner esa información en su formato, tiene que, probablemente el proyecto es tan grande que varias empresas están haciendo la exploración, entonces no es fácil gestionar los formatos de la gente, entonces al final el ingeniero geotecnista, el diseñador, resulta gastando más tiempo organizando esa información que diseñando. Y pues los proyectos de ingeniería uno está corriendo a todo momento, es decir, el tiempo es muy valioso. Entonces, ¿cómo se hace la gestión de la información en estos momentos? Entonces, en el mejor de los casos, las personas ordenadas tienen un formato establecido, un ID de la muestra, la exploración, el número de muestra y las propiedades. Y también pues, es importante mencionar que pues no todo el mundo lo hace, pero pues sí hay que tener las georreferenciadas. Esto con el objetivo de o pasarlo a AutoCAD o pasarlo a un sistema de información geográfica, sea pago o sea gratuito.
dependiendo del tamaño. En este caso, este es la zonificación geotécnica de Bogotá, o si no necesita hacer un proyecto pequeño en donde tiene 9, 10 perforaciones, entonces pues pasarlo a AutoCAD. Ese tránsito entre pasar la información de un PDF a pasarlo a un Excel y pasarlo a un SIG o a un AutoCAD es demorado. Y pues el tiempo vale. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Nosotros proponemos entonces que se cree una base de datos geotécnica, bien sea para administrar información existente o para administrar información de nuevos proyectos. Entonces, para lograr ese objetivo, entonces necesitamos estandarizar todos los archivos de información geotécnica que ojalá, digamos, que creando esta base de datos se creará pues una plataforma para que todas las empresas de geotecnia suban su información, lo suban en un formato que sea fácil trabajarlo para ellos, pero por debajo un archivo estandarizado. Por ahora la solución que tenemos es que sean archivos tipo JSON. Manejar tablas en este caso no resulta ser tan eficiente, aunque pues es el común denominador en las empresas de ingeniería civil. Otro objetivo que nos planteamos es que toda esa información esté en la nube, no esté alojada en un servidor propio, sino esté en la nube. En este caso, veremos más adelante que lo que nosotros escogemos es Firebase, porque nos permite crear lo que ya se llama en desarrollo web como el backend de una manera rápida. Pero no solo es guardar la información geotécnica, es decir, si uno crea una infraestructura para organizar toda esta información, pues entonces guarde la información de los rendimientos de la gente, guarde la información de cuánto se está perforando al día, porque al final del día eso se traduce en dinero. Es decir, si uno tiene el control y sabe cuánto se están demorando perforando, cuánto es el rendimiento promedio, es decir, eso permite a las personas que toman decisiones, a los dueños de las empresas de exploración, eh, cuánto se van a demorar haciendo un plan de exploración, cuántos sobrecostos están teniendo en realidad. Y otra cosa importante que hay que resaltar es que las empresas de ingeniería civil, las de geotecnia, por lo menos acá en Colombia y supongo que en gran parte de Latinoamérica, no son empresas grandísimas, sino son empresas pequeñas, probablemente más o menos familiares. Entonces, pues ellos no tienen los recursos y tampoco probablemente la visión de tener un departamento de gestión de la información. Nosotros podemos ofrecerles eso a esas empresas. Les creamos una infraestructura para que ellos gestionen su información geotécnica y puedan entregar la información de una manera rápida y ellos también tengan control acerca de sus proyectos. Es decir, no vamos a vender un programa, sino vamos a crear una plataforma en donde la gente acceda y crea sus proyectos y les permita gestionar la información de una manera rápida y eficiente. Al final, teniendo toda esta información organizada, la idea es llegar a un perfil geotécnico como el que vimos inicialmente, pero bueno, que no lo tengo. Entonces la idea es que esta información llegue de una manera gráfica al usuario para que ellos puedan interactuar rápidamente con los materiales y puedan tomar decisiones y se sienten a hacer lo que uno aprende a hacer normalmente, que es diseñar. Sí, que el tiempo que uno le invierte a un proyecto esté dedicado a diseñar y no a manejar información, que es lo que normalmente pasa. Bueno, de esto ya hay personas trabajando en esto en el mundo. Incluso hay empresas privadas, hay iniciativas públicas en donde tienen la intención de crear pues una base de datos que interactúe con toda la información geotécnica, ¿sí? Que tenga un fuerte componente de SIG web, eh, que se puedan hacer lecturas en campo de manera rápida y en oficina ya una persona pueda estar tomando decisiones. De laboratorio, probablemente en algún momento se pueda pensar en instrumentar equipos y que lleguen a la plataforma.
Y todo con el objetivo de que se centre el, todo el desgaste en el diseño y en los análisis. Entonces, bueno, esto es una iniciativa de varias universidades estadounidenses. Esto es una iniciativa de una empresa inicialmente británica, en donde ellos hacen la gestión también de la información geotécnica. Esta empresa la compró Bentley hace un par de años. Eh, a pesar de que ya existan, pues no quiere decir que vayan a llegar rápido a Colombia, ¿sí? Y sobre todo porque las empresas colombianas no son empresas muy grandes, entonces la adquisición de estos productos es costosa. Digamos, si uno logra ofrecer estos productos de una manera muy económica, digamos, sea para mantener los servidores o algo así, pues digamos que yo creo que se podría mejorar los tiempos de trabajo en los proyectos. Incluso hay iniciativas de personas. Uno encuentra este proyecto en GitHub, es de un canadiense, en donde también tiene la intención de organizar la información geotécnica, es decir, este es un problema que se ha reconocido siempre y digamos que ahora tenemos las herramientas pues, para mejorar este problema. Ya aquí termina la primera parte de la presentación, que era para poner en contexto, y ya Daniel continúa con la parte de programación. Bueno, gracias Leonardo. Yo me presento, mi nombre es Daniel Vivas, soy recién egresado de la Universidad Nacional. Eh, pues con Leonardo coincidimos en el semillero de investigación, en el grupo, entonces él me comentó sobre esta idea que tenía, aunque yo no soy muy pues de geotecnia, no soy tan teso, pues él sí sabe. Y pues me interesó mucho el proyecto, ¿no? Porque yo también quería aprender a utilizar pues JavaScript y aprender cómo montar bases de datos y demás. Entonces pues dijimos y nos dimos cuenta que era un muy buen proyecto para iniciar en el semillero. Entonces ahora les voy a presentar mi pantalla. Un momento que me está pidiendo permisos mientras le doy acá. Me está pidiendo salir de la aplicación. Me espera un momentico, ya me vuelvo a conectar, por favor. Sí, fresco, hágale, hágale tranquilo. Ahí ya está viendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, Daniel, ya se está viendo bien. Vale, gracias. Entonces, lo que pensamos en principio, como mencionaba Leonardo, era utilizar un servicio de backend, pues digamos que nos facilitara mucho el trabajo, ¿no? Entonces él me había comentado sobre Firebase. Aquí se los muestro, que es como servicios de backend que brinda como servicios de autenticación para guardar datos, incluso para meter propaganda a una página, para realizar funciones y demás. Inteligencia artificial también tiene. Aquí les muestro. Entonces uno primero tiene que ir a la consola. Aquí está el proyecto en el que estamos trabajando. Y estos son los servicios que les menciono. Tiene autenticación para guardar datos, datos en tiempo real, tiene hosting de aplicaciones, funciones, inteligencia artificial y demás. Entonces, en primera instancia les voy a mostrar pues lo que hemos venido haciendo en el proyecto, ¿no? Que el primer problema que nos mencionaba Leonardo es que
las personas o las empresas guardan la información como en el mejor de los casos de esta manera, ¿no? Digamos, aquí está organizado exploración, estrato, muestra, pero lo que nosotros eh, vimos mejor era cómo trabajar con toda la información como ligada una a la otra, ¿no? Que hubieran como jerarquía en la información. Entonces lo que hicimos fue crear un pequeño script en Python que nos permitiera coger toda esa información de ese archivo eh, de Excel para trabajarlo en Firebase y lo transformamos pues con la librería de pandas, los que estén familiarizados y los que no, pues es como una librería que nos permite trabajar gran cantidad de datos y manejar Big Data. Y lo que hacemos es primero organizar esa información de Excel, luego una vez esté organizada, la agrupamos y cuando corremos ya este archivo, tenemos algo así, que es, este es el formato JSON del que estaba hablando Leonardo, que primero tiene una llave y luego se crean como los valores o los objetos ligados a esa llave. Entonces, aquí tenemos la exploración, de ella se deriva toda la información de esa exploración, pero resulta que la exploración también tiene estratos, ¿verdad? Entonces, esos estratos se van ahí desglosando, pero resulta que los estratos también tienen muestras. Entonces, si ven, pasamos de esto, que es información, pues digamos separada, solo está ligada pues por la identificación así en Excel, a un documento en el que ya tenemos la información ligada pues totalmente, ¿no? Como ven, es un archivo supremamente extenso, muy largo todo eso. Y lo que hicimos después, y les voy a mostrar, bueno, este es el archivo HTML, que es como estamos trabajando con Bootstrap. Los que no conozcan Bootstrap, pues es como un servicio para diseño de aplicaciones web. Aquí tenemos, pues digamos, toda la información de la página, lo que hace el JavaScript o el app.js es como toda la funcionalidad, ¿no? Cuando uno hace un clic en la página, qué es lo que va a hacer, cuando uno llena un formulario, qué es lo que va a pasar cuando uno le da enter y demás. Aquí lo tenemos. Y aquí les muestro en el index también, que es la parte, digamos, importante en principio, que tenemos los servicios del Firebase. Entonces ya les muestro cómo es que funciona eso. Aquí cuando nos metemos en Firebase y le damos el proyecto, que no me está cargando. Bueno, Firebase en general a uno le da un pequeño código y le dice, oiga, si usted va a trabajar con Firebase, copie este código, que es este, y péguelo en su HTML. Entonces nosotros lo simplemente copiamos y pegamos, muy fácil. Y esto es lo que nos da como las llaves, el dominio, la URL y demás de nuestro proyecto. Aquí les voy a mostrar en tiempo real lo que hemos estado haciendo. Aquí me tengo que cambiar al localhost. Entonces, digamos que una de las mayores cosas que hemos logrado con Leonardo es ese servicio del backend y ligarlo con Firebase. Aquí les voy a mostrar qué hemos logrado. Pues hemos logrado los servicios de autenticación. Y les muestro rápidamente. Por ejemplo, si uno va a registrar una cuenta, podemos decir aquí, no sé, estudiante@correo.com, una clave cualquiera. Vamos a continuar. Y si ven, cambia la información de la página. Entonces aquí ya estamos logueados con una cuenta pues real que acabamos de crear, ¿no? Y les muestro, si volvemos a ingresar, ya recargo la página, ¿ya me sale? Sí. Si volvemos a ingresar, por ejemplo, aquí ya saldrá guardado, estudiante@correo, que es el que acabo de crear. Lo doy aquí, presiono la huella, le doy login y ya ven que funciona. Ahora, servicio de base de datos. Tenemos aquí la información que subimos en
en Firebase. Aquí les voy a mostrar ese archivo grande que les había mostrado, el JSON. Pues le hicimos una limpieza ahí porque había unos porcentajes y unos como caracteres especiales. Ahí Leonardo lo arregló y lo subimos a Firebase para empezar a trabajar con esos datos. Entonces lo que pasó aquí fue que lo subimos acá, lo importamos como JSON. Todos esos datos están aquí anidados. Entonces aquí ustedes pueden ver que es como jerárquico, ¿no? Aquí lo que les mostraba. Entonces, esta pequeña tabla es ya la lectura de los datos. Entonces ya logramos también leer datos desde Firebase a nuestra página web. Un problema que tenemos es que, pues, como pueden ver aquí, se muestra la información correctamente, pero en Stratus se muestra que hay un object. Entonces vamos a mirar qué es lo que pasa. Aquí ustedes pueden ver que la información pues sale todo bien, pero los estratos es otro objeto de JavaScript. Entonces no lo está leyendo bien la aplicación. Estamos trabajando ahorita en cómo desglosar esa información, entonces yo cogí aquí un pequeño archivo, ejemplo, pues ahí también una exploración, estrato, con muestras. Y lo que estábamos tratando era mostrar que la información se podía mostrar así como por jerarquía, aunque no se muestra muy bien así como mostrando quién es el pariente o el padre de toda esta información, pues se muestra hacia abajo. Y como pueden ver ahí sí funciona. Digamos si yo le doy exploración 1, le doy estratos, salen estos dos estratos, le doy acá, me sale la identificación del estrato y me sale que este estrato tiene unas muestras. Aquí salen las muestras, le doy acá, sale información de esa muestra. Y en lo que estábamos trabajando era que cada uno de estas llaves supiera quién o de dónde viene, ¿no? Entonces, la idea es que si yo lo doy acá, se repliegue todo, porque todo esto pertenece a esta exploración. Si yo le doy únicamente a este estrato, sí, a este estrato, pues la información de ese estrato, todo esto, se debe replegar únicamente, pero esto no. Si se dan cuenta, está pues funcionando bien, eso lo logramos hace poquito y la verdad es lo que más tiempo ha llevado esto. Aunque se ve muy sencillo, pero el problema de las llaves y saber cuál es el pariente, pues fue muy poco complicado. Y lo que ya tenemos es que también esto, aunque es como de poca profundidad, digamos, este JSON, pues si quisiéramos ya podríamos copiar aún más la información, meterle acá, aún más profundo el archivo y tendría que funcionar igualmente. Por ahí ya pegué la información. Como pueden ver aquí está otra vez lo que acabo de pegar y todavía puedo seguir más a profundidad todo lo que hemos hecho. Y él tiene que saber que él es su padre, entonces una vez yo repliegue todo esto se debe replegar. Ahí ven que está funcionando, ¿no? Aquí ya falta pues meterle estilos, digamos que el botón salga acá y aquí salga la información desglosada y pues como el mismo formato del JSON, ¿no? Que salga así derivada la información y que uno sepa que todo esto pues pertenece a esta perforación, ¿no? A ver, les muestro qué más hemos logrado. La escritura de datos y el almacenamiento en Firebase. Como decía Leonardo, pues uno de los propósitos es que uno pueda tanto leer datos como que uno los pueda generar en la página, ¿no? Entonces aquí les muestro pues un ejemplo. Es muy sencillo, todo lo que estamos trabajando es muy sencillo en principio para saber que funciona. Y ya una vez funcione con lo pequeño, pues ya lo podemos, digamos, extrapolar a todo con toda esa mano de datos que tenemos. Entonces aquí va a ser un ejemplo. El ID exploración, le voy a decir que es exploración. Le voy a poner que es del estudiante, ¿no? Del usuario que acabamos de crear. Y decimos que es una, no sé, una exploración en Mosquera. Le damos guardar y pueden ver que la información aquí ya aparece en la página. Ahora vamos a ver si en Firebase aparece. Miramos, bueno, y una cosa que generamos
pues todo esto lo hemos hecho con tutoriales y demás, pero ya después queríamos guardar información como segregada para cada usuario, ¿no? Pues digamos HKF, nos vamos aquí a la información. Aquí es el Firestore, esta es una base de datos. Entonces el HKF es el que acaba de crear. Este es el usuario. Digamos que es la llave del usuario y solo va a tener la información que yo meta una vez esté registrado el usuario, se almacena en la llave del mismo. Entonces quedó exploración estudiante, exploración en Mosquera, como pueden ver. Si yo me salgo, logout, sign in, y voy a entrar, digamos, con Facebook. Ahí tengo un Facebook creado. Firebase, pues, da la opción de que uno se pueda meter con Facebook, Gmail, GitHub y demás plataformas. Como pueden ver, como yo me metí con Facebook, aquí ya no hay información, ¿no? Entonces aquí le doy exploración. Bueno, de Facebook, para que vean. Exploración en Madrid, vamos a decir. Guardamos, ahí aparece. Ahora listo, yo me salgo de la página, ahora quiero entrar otra vez con la otra cuenta que yo había usado. Estudiante. Muy bien, entramos. ¿Y qué pasa? Se carga la misma información que habíamos guardado, ¿no? Entonces lo que hemos avanzado principalmente es en los servicios del backend. Y ya tenemos la información bien organizada. Para cada estudiante ya podemos tanto leer, que es todo esto. Esto lo leímos de acá. Esa lectura pequeña, pues con el problema que les mencioné, es todo esto. Ya podemos leer desde el Firebase. Ya podemos escribir al Firebase. Y también podemos crear, remover y editar. Digamos, yo tenía mis datos guardados, ¿no? Por ejemplo, que tenía todos los datos de una exploración. Pues le voy a decir, no, necesito editar eso. Voy a decir estudiante UNAL. Le voy a decir que lo actualice. Sí, le doy estudiante UNAL, lo actualiza. Nos vamos al Firebase. HK, que es el ID del estudiante. Y aquí aparece UNAL, se actualiza. Entonces, todo esto que hemos creado, como les digo, es como en principio para cosas pequeñas, ¿no? Para saber que funciona. Todo esto también está en Firebase. Si yo cambiara la información en Firebase, pues se cambia aquí una vez recargue la página. Y digamos que eso es lo que hemos logrado. En principio, aunque se ve sencillo, pues sí tiene un trabajo ahí, pues medio duro en JavaScript, pero pues se puede, ¿no? Nosotros no conocíamos ese servicio hace 3 semanas que empezamos más o menos este proyecto, pero pues ahí hemos visto y le hemos dado y ya hemos soltado un poco y ya sabemos un poco cómo es que funciona, ¿no? Otra cosa supremamente importante que logramos, a ver, les muestro, es que en principio aquí hay unas reglas, ¿no? Si ustedes ven acá dice reglas, ustedes se meten ahí y en principio Firebase permite que cualquier usuario ingrese datos. Es decir, así ustedes no se logueen ni nada, cualquier persona podía escribir, entonces pues ahí explicaban que podía haber problemas de seguridad y todo esto, ¿no? Porque cualquier persona se puede meter y modificar ahí pues el código y demás, no sé, la información. Y lo que hicimos después fue con este código ahí en Firebase, le decíamos, oiga, solo permita que la gente lea o escriba si el request out UID es nulo, es diferente a nulo. Esto quiere decir que cuando alguien se loguea, sí puede leer y escribir, pero cuando no estoy logueado, por eso sí me salgo. Aquí les muestro desarrollo. Por aquí muestra un error, ¿sí ven? Que lo que dice es que el permiso está denegado. Entonces ya tenemos, digamos, seguridad de que nadie va a escribir ni leer información si no están metidos en la cuenta. Aquí pues les muestro cómo es que funciona más o menos. Es una función que nos brinda Firebase. Si dicen, cuando el estado
del usuario cambia. Si un usuario está logado, significa esto, pues traiga la colección post, que es donde se muestra una información ahí en Firebase, tráigala, tómele una foto, luego vayas a esta función setup_post, que esa ya es la que uno crea, y dice, oiga, esos datos que me trae, si hay datos, o sea, si hay una longitud de datos, crece un HTML pequeño, y para cada documento perteneciente a esos objetos, comienza a crear estas listas en donde ponga el título y ponga la descripción. Y esto en donde lo hace en post. Este codiguito de acá, cada vez que encuentra información, se va al HTML. Si ven aquí dice .post, ¿no? Este punto significa que está referido a una clase. Y a ver, les muestro. Entonces aquí, por ejemplo, está el post que acabamos de leer. Esta es una clase que se llama post. Y cada vez que encuentra información, modifica el HTML y va metiendo aquí ese código que acabamos de ver. Este codiguito. Entonces así es que nosotros traemos la información y la vamos pegando y se va mostrando. Se va mostrando aquí en la página. Así es que funciona. Cada vez que se loguea alguien, coja esa información y la va pegando aquí, y se van creando esos cuadros y la información y demás. Bueno, eso es lo que hemos logrado hasta ahora, ¿no? Ya le vamos a comenzar a meter, pues, ya le vamos a comenzar a implementar esto que les acabo de mostrar, la otra. Todo esto, pero pues le vamos a mejorar el estilo y demás. Aquí después aparecerá un más, un menos para agregar datos, subir y bajar información, demás. Y pues lo que sigue es la lectura de los datos geotécnicos y despliegue por jerarquía que les acabo de decir. La visualización de los datos, como mostraba Leonardo, que él ya tiene como una parte ahí, ¿no? Si vieron el mapa, el que él mostró ahí en la presentación, ahí hay datos de exploraciones y demás, entonces queremos pues hacer eso, pero ya implementado aquí, en la página. Bueno, la escritura de datos geotécnicos, que ya no sea así pues tan sencillo, sino ya sea algo más elaborado, que uno le pueda meter la exploración, digamos, después las muestras, los estratos y demás. Y bueno, también pues buscamos obviamente la interacción entre usuarios, ¿no? Que muchas personas están trabajando en un mismo proyecto, pues claramente cómo hacer esa relación de que un proyecto se comparta en Firebase con varias personas, ¿no? Subir los archivos, como él decía, que mucha gente trabaja en Excel o en CSV, tal vez utilizando algo parecido a lo que hicimos con el Python, que alguien pueda subir un Excel y nosotros lo transformemos a JSON. Ellos no saben que estamos trabajando con JSON, pero pues, digamos, el trasfondo es ese, ¿no? Que podamos trabajar con eso. Y la gráfica de perfiles que él mostraba. Ya, ya pues toca ver cómo lo hace con la parte geotécnica y demás, pero pues él es el que sabe bien del tema de la geotecnia, ¿no? Y eso era lo que les quería mostrar, los que le queríamos mostrar hoy. Esto también funciona aquí con Google, para que vean. Pues ya la información es segura para que hackeen esto y demás, pues dicen que tienen que hackear Firebase. Entonces por eso nos botamos con esta opción del backend, para que todos los datos sean seguros y toda la información, las bases de datos y demás, las cuentas, pues todos estén seguras, ¿no? Y yo me meto con mi UNAL, pues aquí no he metido información a mi UNAL, entonces pues no va a haber nada, ¿no? Y eso es lo que les queríamos mostrar hoy. Es algo que hemos pues venido trabajando, lo trabajamos todo el tiempo por cuestiones de trabajo laborales, pero cada que podemos nos reunimos y comenzamos a hacer cositas, nos reunimos y miramos formatos y las cosas nos van saliendo. Ahí de a poco, hace como 3 semanas iniciamos y hemos aprendido bastante. Entonces, pues nada, finalmente invitarlos, si a alguien le interesa o si alguien quiere colaborar, si a alguien le parece interesante, pues ahí estamos avanzando y esperamos que se interesen bastante y si tienen preguntas, pues nos escriben o se meten al grupo del semillero, como quieran. Y si alguien tiene también conocimiento de todo esto, pues si quiere colaborar y demás. Ah, bueno, y finalmente pues les muestro cómo estamos trabajando en el GitHub.
Estamos trabajando en el grupo del semillero, en este que se llama GeoDB. Pues aquí estamos con nuestras ramas y demás. Estamos trabajando por issues. Digamos aquí, no sé, yo creo un issue. Yo creo uno que decía visualizar datos de GeoDB en Firebase en página web. Lo creamos, yo mismo me asigné, pues para que la gente sepa que yo estoy trabajando en eso y no trabaje en lo mismo. Esto se llama issue número 4, si ven acá. Entonces después creamos una rama, un branch que se llama issue número 4, que es donde estoy trabajando. Pues ayer hice el último commit y ahí pues tenemos información también de cómo contribuir. El profesor subió esto para que sea información de la gente que quiera colaborar. Y pues estamos trabajando en eso básicamente. Tal vez no hay mucho desorden en el GitHub, pues porque estamos metiéndole solo pues nosotros, el profesor Leonardo y yo. Pero para después, si que alguien quiera colaborar, pues ahí nos estamos comunicando por el GitHub. Y si no saben cómo se usa y demás, pues ahí estamos todos para colaborarnos, ¿no? Por si a alguien le interesa. No sé si Leonardo quiere decir algo más. No, señor, no sé si el profesor quiere decir algo. O si Bueno, alguien tiene dudas. muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muy interesante todo el avance que han tenido en tan poco tiempo. Bueno, chicos, ¿no? Entonces, como no somos muchos hoy, supongo que pues por eso no tenemos muchas preguntas, pero recuerden que pues en el semillero siempre Leonardo y Daniel están ahí pilas, digamos, trabajando en el grupo que tenemos en Discord. Pues supongo que ustedes han visto que ellos constantemente ahí, digamos que conversamos sobre este proyecto ¿cómo se llama? El grupito pues que hay del proyecto de GeoDB. Entonces, pues a mí me parece muy interesante todo lo que han logrado y cómo han ido organizando toda la información. Me parece muy interesante también aprender sobre esa manera de utilizar Firebase para poder almacenar información en ese lugar y acceder a ella pues con algo más de seguridad, que no sea simplemente una página web ahí expuesta a, pues a todo. Entonces, pues no, nuevamente muchas gracias, muchachos. Muchas felicitaciones. Gracias, profe. Muchas gracias. Listo, muchachos, entonces vamos a parar ya la grabación. Sí.